ingeniero civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal, actualmente gerente general de control de calidad del concreto SAC, con 10 años de experiencia en tecnología del concreto. Cuenta con amplia experiencia en control de calidad del concreto en obra, diseño de mezclas de concreto estándares y especiales a nivel nacional, ensayos en concreto fresco y endurecido, ensayos in situ, patología y reparación del concreto. Anteriormente ingeniero del Centro de Investigación Tecnológica del Cemento y Concreto de Unicon y asesor técnico comercial en PIS Concreto SAC. El ingeniero estará a cargo del curso de bajas de resistencia en el concreto, causas y acciones a tomar. Bueno, sin más preámbulo, ingeniero puede dar inicio con su... Bien, buenas noches. Confírmame, por favor, que el audio está correcto. Sí, está correcto, ingeniero. Ya, voy a Se lo compartir mi escucha bien. pantalla. A ver, un minuto. Ujú. Esto puede estar mejor, creo. Ok. Ya, listo. Bueno, ante todo, buenas noches. Quiero agradecer al Grupo INSUR por la invitación para participar de este primer Congreso Internacional de Ingeniería Estructural y Sísmica. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante que trata pues acerca de las bajas de resistencia en el concreto, causas y acciones a tomar. Este es un tema muy importante porque con seguridad a cada uno de los ingenieros, profesionales, arquitectos, constructores, en general, siempre va a haber alguna oportunidad en que ocurra algo así. Bueno, el contenido, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de baja de resistencia a través de un ejemplo aplicativo y luego vamos a hablar de las causas de las bajas de resistencia, ¿no? Entonces comencemos con la introducción, que es el concreto, pues según el código ACI 116, terminología del cemento y el concreto. Este es un documento, pues una especie de diccionario donde se mencionan todos los términos que se utilizan en lo que es la tecnología del concreto. Entonces, en esta guía se señala pues que el concreto es un material compuesto. Consiste de un medio ligante denominado pasta. Sabemos que la pasta es el agua más el cemento, dentro del cual están embebidas pues partículas de agregado fino, de agregado grueso, ¿no? Opcionalmente se añaden aditivos, fibras, adiciones minerales, en fin, ¿no? Esta es una composición típica del concreto. Tenemos los materiales tradicionales, cemento, el agua, los agregados, el aire atrapado, que es inevitable. Y tenemos en blanco pues los insumos, los materiales que se vienen añadiendo en los últimos años. Los aditivos que otorgan una serie de ventajas técnicas y económicas al concreto, las adiciones minerales y las fibras, ¿no? No olvidemos pues que el concreto es una piedra artificial diseñada por el hombre, ¿no? Ese es el concepto. El concreto está en todo el planeta, recibe diversos nombres en diversos países y es ampliamente utilizado en el sector construcción. Esto lo muestra esta gráfica de aquí, en el que se ve el consumo exponencial, diría yo, de concreto, ¿no? Es la producción mundial de concreto a lo largo de los años. Es una pequeña estadística, pues, hasta el año 2000 que se tiene. Y estos valores que ustedes ven aquí de 5.000, 6.000, son millones de metros cúbicos de concreto que se han producido en esos años, ¿no? Entonces, hay tanto concreto en el planeta Tierra que el ratio es aproximadamente de 1.5 metros cúbicos de concreto por cada persona que existe sobre la Tierra, ¿no? Es el segundo material más usado después del agua. Y comparativamente contra otros materiales tipo el acero, la madera, cualquier otro material, el concreto pues es más barato, es más resistente, es más versátil, más manejable gracias a los aditivos, es más durable también, obviamente si se hace correctamente, ¿no? Es el material que ha sido inventado por el hombre, ¿no? Ahora voy a resaltar aquí la importancia de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Si ustedes revisan ese documento, todos los estudiantes de Ingeniería Civil, Arquitectura, deberían haber revisado siempre ese documento, ¿no? Como parte de su carrera.
Ustedes revisan una de las primeras hojas, las normas. Hay una parte pues que señala cosas importantes. Por ejemplo, dice que el Reglamento Nacional de Edificaciones es de aplicación obligatoria para quienes desarrollan proyectos o procesos de habilitación urbana y edificación en el ámbito nacional, es a nivel nacional, cuyo resultado es de carácter permanente, público o privado, ¿no? Entonces, todos los ingenieros, constructores, empresas que están metidas en el rubro pues, de las edificaciones, tienen que seguir las indicaciones que dice este reglamento, ¿no? Tanto para el diseño como para el proceso constructivo, ¿no? No hay norma técnica de mayor jerarquía que el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, eso hay que resaltarlo también, ¿no? Bien, ahora pasamos a la segunda parte, que es tratar de lleno este tema, pues, de las bajas de resistencia en las probetas, por qué ocurren y qué debemos hacer, a través de un ejemplo práctico de aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una obra cualquiera, una de nuestras obras, en la que de repente somos residentes, ingenieros de calidad, supervisores, ¿no? Y pues se realizan los vaciados de concreto cuando llega el determinado momento, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, normal, se realiza un vaciado de concreto común. Obviamente, pues, los que son más empeñosos seguramente han revisado el capítulo 5 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, donde te dice, pues, cómo hacer el control de calidad, cómo hacer el mezclado, cómo hacer la correcta colocación del concreto en las estructuras, ¿no? Deberíamos estar alineados con estas indicaciones, ¿no? Entonces, se realiza el vaciado de concreto en un día X, ¿no? En ese mismo día, pues, se hace un muestreo de concreto para hacer ensayos de control de calidad, ya sea temperatura, slum, muestreo de probetas, peso unitario de aire. Dependiendo pues ya de cada tipo de proyecto, se especifican unos diversos ensayos para verificar la calidad del concreto. Si son pavimentos pueden hacerse vigas, ¿no? Si es concreto a una determinada altura sobre el nivel del mar, donde hay problemas de hielo y deshielo, se tienen que hacer controles de contenido de aire en el concreto fresco, ¿no? Entonces, todo eso depende, los ensayos que se realicen, depende del proyecto y la zona en particular, ¿no? Definitivamente, pues hay que hacer probetas, ¿no? El único ensayo que determina la aceptación del concreto que estamos colocando en las estructuras, hasta el momento señalado en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, e incluso en el Código ACI 318, son las probetas. No existe y no está aprobado y no está validado a la fecha ningún otro método para medir la resistencia y que dé una validez acerca pues de la resistencia, ¿no? De las probetas, ¿no? Solamente la única manera de medir la resistencia de las probetas que vaciamos, del concreto que vaciamos en obra, es a través de las probetas. No existe método de madurez que pueda ser, al menos acá en Perú, tomado pues como reemplazo pues del muestreo y ensayo de compresión de las probetas, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, pues contratamos un laboratorio, ¿no? Que realiza adecuadamente los procesos, sigue las normativas que aquí se indican, las normas STM, en nuestro caso, aquí son normas técnicas peruanas. ¿Para qué? Para elaborar de manera correcta esas muestras, ¿no? Esas probetas. Y bien, hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces, teníamos nuestro vaciado de concreto, hacemos nuestro muestreo de concreto, elaboramos las probetas de manera correcta, ¿no? Pero, oh sorpresa, pasan 28 días, ensayas esas probetas y tienes estos resultados, ¿no? Por ejemplo, el día 27 de este mes, sacaste 2 probetas, ¿no? De ese vaciado, y lo que en los planos te piden 210, tú tienes 280. Bueno, hasta ahí todo bien, todo tranquilo, ¿no? Pasa una fecha más, sacas el promedio de esas probetas de ese día y, oh sorpresa, ahora tienes 201. Y sigues así avanzando y llega un momento en el que, oh sorpresa, tienes como promedio solamente 171 kilos por centímetro cuadrado, ¿no?
De lo que te dicen en los planos el F' es 210, tú solamente tienes en un caso 201 y en el otro caso 171. Entonces la pregunta del millón, ¿qué pasó? Y también, ¿qué hacemos? ¿No? Si nosotros no conocemos lo que dicen nuestras normativas, vamos a caer en desesperación de repente, vamos a tomar acciones incorrectas, medidas incorrectas, ¿no? Entonces, esa es la razón, ese es el corazón, pues, de esta charla. Que cuando tengas bajas, incumplimientos de resistencia de tus probetas, saber qué es lo que tienes que hacer. Ese es el motivo, ¿no? Entonces, como les dije en un inicio, pues, ¿no? Hay que revisar nuestro reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Hablando en un caso, pues, puntual de una edificación, ¿no? O sea, un colegio, una vivienda, ¿no? Un hospital, ¿no? Entonces, buscamos qué dice nuestro reglamento y te dice que para evaluar el cumplimiento de las probetas en cuanto a la aceptación de ese concreto, hay dos criterios de aceptación. ¿Ya? El primero es que cada promedio aritmético de 3 probetas consecutivas es mayor o igual que el F'C. Y segundo, que ningún resultado individual de resistencia, que es un promedio, ¿no? Si son probetas de 6 por 2 es un promedio de 2, si son probetas de 4 por 8 es un promedio de 3, es menor que el F'C en más de 35 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente. Cuando hablamos de F'C de 350 o menos, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva este párrafo de aquí? Que es un error común aquí, al menos en Lima y creo que a nivel nacional, ¿no? Que la mayoría de empresas constructoras no hace un análisis estadístico. Mandan a enseñar sus probetas, reciben los resultados, ¿no? Vieron la hojita, pasó 210, 211, perfecto, todos felices, lo archivan y eso quedó allí. Entonces, no se hace un análisis estadístico, es importante resaltar ello. Cada tipo de concreto que se vacía en la obra tiene que tener su análisis estadístico. Tengo que tener una estadística del 210, del 245, del 280. Hay que diferenciar también cada clase de concreto por resistencia, por tipo de cemento, por slum, por tipos de agregado, ¿no? Debe hacerse una estadística. El problema es que no se hace esa estadística, no se analiza. Y peor aún, hay muchas oportunidades después de optimización de costos incluso, porque de repente te pide un 210 y tú como promedio global tienes pues de repente 280 con una expectativa de falla de repente de 3 y tú sigues produciendo, cuando en realidad tienes un montón de sobrediseño para poder optimizar, ¿no? Siendo el caso más favorable, ¿no? Entonces es importante que hagan su análisis estadístico, ¿no? Este es el gráfico modelo, ¿no? Que se ha hecho para la charla de un análisis estadístico, no de una obra cualquiera, de un 210, ¿no? Entonces, vemos aquí pues que hay una gráfica en azul, que son los resultados. Cada triangulito que se ve aquí es el promedio de 2 probetas. Y se ve cómo va avanzando la construcción, la resistencia a lo largo del tiempo, ¿no? Si yo hago un promedio de esa curva en azul, obtengo la línea en rojo, que es el promedio global. Y la línea en verde es la resistencia especificada, el F'C, que como les indica para el ejemplo era 210. Entonces vemos cómo va avanzando, ¿no? La resistencia del concreto, ¿no? Esto por si acaso no es topografía, una vez lo presenté así y creo que no lo entendieron, ¿no? Entonces vemos que esto va avanzando de esta manera. Y acá tengo los ratios que se van calculando de esta gráfica, de estas tablas, ¿no? Me dice que la resistencia especificada es 210, el promedio global que se obtiene es 247, hay una desviación estándar de 27.1, bueno, más o menos aceptable, pero ya te alertaba que hay una expectativa de falla de 1.36, ¿no? Si ustedes revisan las tablas, una expectativa de falla de 1.36 te indica una probabilidad de falla de 1 cada 12, entonces la posibilidad de falla era muy alta. No se dieron cuenta, no analizaban estadísticas, no procesaban los valores de las probetas, por eso no tenían este valor de aquí. Entonces era evidente que en cualquier momento, y sucedió,
iban a ocurrir estos problemas de resistencia con las probetas. Se dieron dos casos, un caso con 201 y otro caso mucho más crítico con 171. ¿Cuánto es lo que deberíamos considerar? Al menos uno cada 100, ¿no? Entonces, una expectativa de falla, un T, yo siempre sugiero manejar pues test de al menos 2. Esa es mi opinión como profesional, ¿no? Deberían ser un poco más conservadores. Bien, ¿de dónde salió esa gráfica? Esa gráfica salió de esta tabla, en la que se va poniendo, ¿no?, a lo largo del tiempo, las estructuras, los valores de las probetas, en este caso fueron probetas de 6×12, ¿no? Y se va sacando los promedios conforme a lo que te indica el Código ASI 318 y nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces dice, hay que sacar un promedio de cada 3 valores. Entonces, todo el círculo en azul son 3 valores correlativos en el tiempo, ¿no? Se ordenan así en función del tiempo. Y al promediar esos valores en azul, el círculo azul, obtengo 256. Ahora promedio el círculo en verde, me da 257. El círculo en rojo me da 256 y así voy avanzando. ¿Qué decía mi primera regla? Que el promedio de los 3 consecutivos debe ser mayor o igual que el F'C. 256 es mayor que 210, sí, por lo tanto cumple. Obviamente esta hoja de cálculo pues ustedes lo formulan, ¿no? Para que el Excel haga todo, ¿no? Entonces vamos avanzando así, vemos que cumple todos los valores, ¿no? Aplicamos el segundo criterio para las probetas y dice que el promedio de probetas, ahora estamos hablando aquí, ¿no? El promedio simple, debe ser mayor o igual que F'C menos 35. Si a 210 yo le quito 35, me da 175. Quiere decir que cada uno de estos valores debe ser mayor o igual a 175 para que cumpla el segundo criterio. Como vemos, en todos los casos, cumple, ¿no? Pero ahora vayamos a ver pues nuestro caso. El motivo de nuestras alertas. Había 2 alertas, una alerta por un 201 y una alerta por un 171. Y oh sorpresa, fíjense que este 201 cumple los 2 criterios de aceptación. A pesar de que es 201, estadísticamente este concreto es correcto. Este vaciado no está observado. Está cumpliendo los 2 criterios de aceptación. ¿Por qué? Porque las probetas no se analizan de manera de valores individuales. Las probetas se analizan siempre de manera estadística. El concreto tiene un comportamiento probabilístico, ¿no? Pero ¿qué pasa con el segundo problema? El que tenía como promedio 171. Ya, pues aquí cumple el primer criterio, pero no cumple el segundo criterio, ¿no? Entonces, ahí hay un no cumplimiento. Lo he hecho en un caso más desfavorable para que ustedes, estando en el caso más crítico, pues sepan qué hacer, ¿no? Porque si esta segunda fila hubiera cumplido, oh sorpresa, no pasó nada, seguimos con la construcción. Las probetas, a pesar de no llegar al 100% del F'C, han cumplido los 2 criterios de aceptación. Hubiera sido la conclusión, ¿no? Pero les he puesto un ejemplo crítico para que sea más ameno la charla, ¿no? Bien, dice. ¿Qué más dice nuestro reglamento? Cuando no se cumple con al menos uno de los 2 requisitos, deberán tomarse medidas inmediatas, ¿no? Entonces, ya estando en ese momento, en el vaciado, ¿no? Hay que tomar medidas inmediatas para salvaguardar los próximos vaciados, que es lo primero y lo más fácil que podríamos hacer hasta encontrar la causa de la baja de resistencia, incrementar cemento, ¿no? Podríamos subir 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, dependiendo de la magnitud del problema que tengamos, ¿no? Subamos cemento mientras investigamos cuál es el motivo de esas bajas de resistencia, ¿no? Vamos a verificar si se cumplió el criterio 2. Dice que el promedio debe ser mayor que F'C menos 35. 175 es como mínimo y yo tengo esa última probeta que me dio 171. Entonces no está cumpliendo. Cuando no cumple te dice revisar los requisitos del ítem 5.65. ¿Qué dice el ítem 5.65? Dice, si se confirma la posibilidad de que el concreto sea de baja de resistencia, ¿no? Y los cálculos indican que la capacidad de carga se redujo significativamente, deben permitirse ensayos de núcleos, testigos perforados extraídos de la zona en cuestión. Además te indica que deben tomarse 3 núcleos por cada resultado de ensayo de resistencia
que no haya cumplido el ítem B. Entonces aquí ya entramos un poco más a detalle, ¿no? de la charla, ¿no? Tenemos un problema, pues, de baja resistencia crítica. Las probetas determinan, pues, que el concreto posiblemente no sea de buena calidad. Por lo tanto, el reglamento te pide que saques diamantinas. Y le soy sincero, eh, por eso pongo esta pregunta aquí, ¿no? ¿Está zonificado tu zona de vaciado? ¿Por qué? Porque para que tú tengas la certeza, por ejemplo, en esa losa que se ve en la imagen, ¿no? En esa losa imaginemos, ¿no? Pues que han entrado 4 mixers, por ejemplo. Nosotros sabemos que un correcto muestreo es aleatorio. De esos 4 mixers, yo debí haber escogido uno, y a ese uno sacar las probetas, que fueron pues las que dieron alerta de como baja de resistencia, ¿no? Pero yo sé que en esa losa hay 4 mixers vaciados. De alguna manera ha habido un orden seguramente, cómo se han ido colocando los mixers, el premezclado, ¿no? En esa losa. Ustedes tienen que tener zonificado cómo han distribuido pues cada mixer ese día de vaciado. Y realmente, les soy sincero, lo he visto pues en poquísimas, en 2, en 3 obras seguramente, a lo largo de estos años, que realmente hacen esa zonificación con colores en los planos, marcan aquí fue el mixer número 1, aquí fue el mixer número 2, aquí fue el mixer número 3. ¿Por qué? Porque de esa manera, si tú has zonificado tu vaciado, sí vas a poder tener la seguridad de saber en qué partecita de esa losa vaciaste el mixer que está observado, ¿no? Porque si no lo tienes, tendrías pues una probabilidad de 1 contra 4, ¿no? Para que tú exactamente saques de ese pedacito que está observado. Y eso realmente pues no ocurre, ¿no? Por eso muchas veces sucede, ¿no? Oye, está dando baja resistencia, ¿no? Ya, perfecto, sacamos diamantinas y pasa. Oye, pero entonces, ¿qué? Como la probeta decía que estaba mal, ¿y cómo con la diamantina pasa? ¿Por qué? Porque sacaron diamantina pues de una zona que no era. Así de simple. ¿Por qué? Porque ahora no lo tiene zonificado. Porque ahora no sabe en qué parte se vació el mixer número 1, el mixer número 2, el mixer número 3. No lo tiene registrado de esa manera. ¿Qué más dice el reglamento? En caso de baja resistencia, estos núcleos diamantinos de la zona cuestionada, dice. De la zona cuestionada, de ese pedacito del mixer que estuvo observado. ¿Cómo sabes de qué parte fue ese mixer que estuvo observado, ¿no? En el mejor de los casos, si es mixer, si fuera concreto en obra, que se produce con una mezcladora pequeña, ¿no? Mediana, en el mejor de los casos con plantas, ¿no? Pequeñas, ¿no? De 1 metro cúbico, ¿cómo sabes tú exactamente dónde caía ese pedacito observado, ¿no? Bien, hay que tener lo recomendable, pues, señalizada, zonificada los vaciados, ¿no? Y otra cosa importante es que deben extraerse 3 núcleos por cada resultado. Siempre debe sacarse 3 núcleos cuando estamos en proceso constructivo, ¿no? Y seguramente habrá pues otra pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros métodos de ensayo? ¿Por qué? Porque yo he visto que pueden sacar pues esclerometría, podemos sacar velocidad de pulso ultrasónico, ¿no? Ultrasonido, ¿no? Método de madurez, resistencia a la penetración. Hay una serie de métodos que están contemplados en el código ACI 228.1R. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la diamantina y todos este grupo de ensayos? Que este grupo de ensayos son métodos para estimar. Estimar es diferente que determinar. El ensayo que determina la resistencia en una estructura ya vaciada son las diamantinas. Y los métodos que te permiten estimar la resistencia del concreto en el sitio, o sea, para que tengas una referencia, ¿no? Son estos métodos de aquí, pues, ¿no? Algunas veces resulta útil la esclerometría. ¿Por qué? Porque te da de alguna manera un indicador de que sí efectivamente puede haber un valor bajo, ¿no? Y ahí procedes a sacar las diamantinas. Algunas veces se apoya bastante en la esclerometría, ¿no? Los demás métodos son poco usados en el medio, la verdad, ¿no? Solamente los ensayos para aceptación del concreto en el proceso constructivo son las probetas
Y una vez que ya vaciaste en el proceso constructivo y hay dudas, pues son las diamantinas, ¿no? Eso es lo que indica nuestro reglamento. Y no lo digo yo, ahí está la portada del código, dice métodos para estimar la resistencia del concreto, para estimar, aproximar, no determina, ¿no? Se necesita de muchos datos, de mucha información, bastantes puntos de análisis, diversos niveles de resistencia para poder tener curvas consistentes y poder tener una mejor aproximación en cualquiera de los métodos que indica este código. Bien, ahora vamos a hacer una revisión breve del método de extracciones diamantinas que dice la norma CTMC 42. Primero, la cantidad de núcleos. Bueno, esto ya lo dice el reglamento. Te dice que hay que sacar pues 3 núcleos, ¿no? Por cada zona cuestionada, cada zona que estamos investigando. ¿Cómo debo muestrear yo diamantinas en superficies horizontales? Por ejemplo, esta losa industrial, de repente un pavimento, de repente una platea, ¿no? Lo que te dice la norma C42, que hay que sacarlos perpendicular a la superficie de vaciado, como se ve en la imagen, y hay que tener cuidado de las juntas y de los bordes, ¿no? De las juntas de vaciado también, que han habido, y hay que alejarnos al menos 15 centímetros. Eso es lo que hay que tener. Entonces, mi recomendación es siempre tratar en lo posible estar dentro de del perímetro de la losa, ¿no? Metido más de 15 centímetros, ¿no? Si se puede, 1 metro, 2 metros para estar más tranquilos, con el objetivo, pues, de seguramente coger concreto representativo, ¿no? Hay que tener en cuenta también la distribución de los aceros y demás cosas para buscar lugares convenientes y tener menor probabilidad de dañar el acero, ¿no? Y en superficies verticales, la norma te dice, pues, que se tomarán muestras de la altura media del elemento cuando sea posible. Cuando sea posible, si la columna mide, pues, 2,40, sácalo 1,20, ¿no? Si es posible. Si ya tienes una columna, por ejemplo, pues, de 4 metros, 5 metros, ¿no? Trata, pues, de sacarla a los 2 metros, 2 metros y medio, ¿no? No significa que vas a coger una winch y milimétricamente lo vas a sacar allí, ¿no? Sino de manera referencial aproximada, ¿no? En el tercio central, la altura media, pues, de los elementos, ¿no? Otro punto importante es el acero en diamantinas. No puede realizarse una extracción de diamantinas para evaluar la resistencia del concreto en la que, pues, no tengamos cuidado con no dañar el acero de refuerzo que tienen las estructuras. Para ello se utilizan, hay sensores, hay escáneres de acero, ¿no? Que se pueden utilizar previamente para delimitar por dónde están pasando los ejes del acero, ¿no? Estos equipos, la mayoría son pues muy limitados, no tienen, si el acero está muy adentro, no se logra tener muy buena precisión. Si las varillas están muy juntas, también hay mayor margen de error, así es que tómelo con pinzas siempre y con bastante cuidado, ¿no? Ahí mucho depende también de la habilidad del operador, que conforme va penetrando y siente pues que hay alguna posibilidad de acero porque el equipo se esfuerza, tiene que detenerse, ¿no? No puede ocurrir como se ve aquí en la imagen, ¿no? En el que se ha sacado una diamantina y tiene acero, ¿no? Porque se puede ensayar diamantinas con acero, es cierto, revisen la normativa actual, la vigente de la C42. Sí se puede ensayar, pero te conlleva pues a tener, es difícil concluir el efecto pues de las varillas de acero en la resistencia del concreto. Por eso yo prefiero trabajar en limpio y solamente extraer núcleos sin nada de acero. Y de pasada pues no daño las estructuras, ¿no? Ahora la pregunta del millón. ¿Las fibras metálicas que se adicionan al concreto son válidas? ¿Se puede sacar? En este caso sí. Cuando son fibras metálicas, eso sí se puede ensayar a compresión, ¿no? La otra parte que te dice la normativa es la elección del diámetro del núcleo, ¿no? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, en la imagen tengo diámetros de 1 pulgada, de 2, de 3, de 4. La pregunta es ¿cuál escojo? ¿Cuál elijo, no? Entonces, si revisamos la normativa, nos dice que debe haber 2 condiciones. En lo posible, hay que sacar diámetros de núcleo mayor a 3,7 pulgadas o 94 milímetros. Y la segunda condición
es que el diámetro que tú escojas debe ser mayor o igual a 2 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso que tiene el concreto que estás muestreando, ¿no? Pero muchas veces eso en la realidad no se puede. No siempre se puede sacar núcleos de 4 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes congestión de acero, las varillas están muy pegadas. Puede ocurrir también que hay elementos esbeltos de 10 centímetros, placas, muros de utilidad de 10 centímetros, ¿no? O tienes congestión de acero, de tuberías, ¿no? Entonces, no siempre se puede sacar ello. Es por eso que la normativa te indica que si no es posible, pueden extraerse núcleos de menor diámetro, pero debe indicarse el motivo, ¿no? ¿Por qué se ha recurrido a ello? ¿Cuál es la sugerencia que brindamos en la empresa? Es que el diámetro como mínimo sea 2 pulgadas, no menos de 2 pulgadas. Ya menos de 2 pulgadas no es representativo. Y cumplir sí o sí que el diámetro sea mayor o igual a 2 veces el tamaño máximo nominal del agregado, ¿no? Luego viene la longitud del núcleo extraído. Sabemos pues que una probeta o bien es de 6 por 12, 6 de diámetro, 12 de altura, o bien es de 4 por 8, 4 de diámetro, 8 de altura. Se mantiene en la proporción 1, 2, ¿no? Entonces lo ideal también es que las diamantinas en lo posible se puedan sacar siguiendo esa proporción. Les soy sincero, muchas veces eso no es posible, porque el elemento es esbelto, infinidad de variables, ¿no? Entonces, cuando ello no es posible, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar factores de corrección que te da la normativa, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que se puede sacar? La altura o la profundidad mínima que se puede sacar es del mismo tamaño que el diámetro, ¿no? 1 por 1 es lo mínimo que se puede sacar, ¿no? Bien, luego te habla la normativa de acondicionamientos de humedad. Te dice, pues, que no existe un procedimiento estandarizado para acondicionar los núcleos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿no? Vemos un canal de un servicio que hemos realizado y vemos acá una diamantina que se ha extraído de las paredes de este canal, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, el testigo diamantino recién extraído tiene humedad, producto del equipo que lubrica agua para poder perforar. Sin embargo, este canal, bueno, no está en funcionamiento, tiene otra condición de humedad, ¿no? Diferente a la del testigo. Entonces, estamos tomando una muestra en diferente condición de humedad. Por eso que la norma te señala un procedimiento para tratar en lo posible de minimizar los efectos de humedad introducida al momento de utilizar el equipo. ¿Qué es esa humedad introducida? Lo vemos acá en la imagen. Este es un testigo diamantino extraído, visto de planta, en la que ustedes ven dos colores, el color blanco y el color más oscuro, que se formó un halo, ¿no? Un anillo, pero esa es agua externa que se ha introducido, ¿no? al testigo diamantino. La parte blanca es la humedad del concreto en la estructura, así es como está, pero la parte más oscura es la humedad que se ha introducido con el equipo, ¿no? Entonces hay que eliminar de alguna manera ese efecto, ¿no? Por ello te da una serie de pasos. ¿Cómo puedo resumir yo esa serie de pasos que están señalados en la norma? Te dice que una vez extraídos los núcleos hay que secar la superficie y permitir que la humedad superficial evapore, pero no más de 1 hora. Colocar los núcleos en bolsas plásticas separadas o contenedores, ¿no? No absorbentes y selladas para evitar la pérdida de humedad. Mantener los núcleos a temperatura ambiente y protegerlos de la luz. Y transportar los núcleos al laboratorio tan pronto como sea posible, ¿no? Entonces, en la empresa tenemos una caja especial, ¿no? Acondicionada, tiene una base de tecnopor interna, ¿no? Y acá vemos los testigos que una vez muestreados han sido secados, ¿no? Y han sido sellados con este plastiquito que se llama stress film para preservar la humedad, ¿no? ¿Qué más te dicen? Que hay que realizar el perfilado, cortar los extremos, ambos extremos de las muestras, para cumplir, para obtener la proporción altura-diámetro. Pero ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer ese corte? Tengo como máximo 2 días desde extraídas las muestras. No puedo cortarla al día 3, al día 5, después de una semana, ¿no? Tienes desde que las extraes como máximo 2 días. Una vez perfilado, dejar secar y sellar nuevamente los núcleos en bolsas plásticas como se ve aquí.
¿Cuánto tiempo los debo tener los núcleos en esta condición de sellado? Por al menos 5 días, ¿ya? Entonces, ahí también viene pues una consulta muy recurrente, ¿no? Sacamos diamantinas día lunes y el cliente desesperado, porque muchas veces estas diamantinas pues conllevan a dudas de la estructura y temas, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Entonces dicen, ya, las hemos sacado hoy día, por favor ensáyalas mañana. Entonces se le explica pues, obviamente antes al cliente, que hay una normativa que hay que cumplir, la cual te da los tiempos. No es que yo pueda extraer un día lunes y la ensaye un día martes o un día miércoles. Tengo que esperar. ¿Cuántos días se debe esperar? No menos de 5. Aparte tengo que perfilar, por eso generalmente ellos se terminan realizando al 6º día o generalmente al 7º día, ¿no? O sea, extraje las muestras un lunes y el próximo lunes se deberían estar ensayando a compresión. Esa es más o menos una manera de hacerlo de manera correcta, ¿no? Luego te habla del refrentado de los núcleos diamantinos, ¿no? Hay dos maneras de refrentar núcleos diamantinos, por si acaso. ¿Ya? El refrentado adherido, que es el capping, y la normativa, las últimas versiones, ya considera los pads de neopreno para ensayar diamantinas. Hace 10 años, por lo menos, ¿no? La norma STM no permitía utilizar pads de neopreno para ensayar diamantinas. Ahora sí, en este caso, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos métodos son válidos para ensayar diamantinas. El método del refrentado adherido o capping ya está tendiendo a desaparecer, ya la mayoría de empresas no lo utilizan porque es un material contaminante, cancerígeno también, por cierto. Entonces, más está tendiendo a lo ecológico, también para sellar probetas, ¿no? Con los pads de neopreno, ¿no? Que está avalado, por cierto, por la norma CTMC 1231, ¿no? Y bien, llega el ensayo a compresión, hay que ensayar los núcleos conforme a la normativa C39 dentro de los 7 días después de la extracción, a menos que otra sea la especificación. Entonces, si yo fuera supervisor y me invitan a presenciar una rotura de diamantinas, no voy a ir simplemente a tomar fotografías o a ver qué bonita es la prensa, ¿no? Sino pediría pues el certificado de calibración, verificaría que la prensa no sea manual, pediría pues cómo están controlando la velocidad de ensayo, cómo miden la excentricidad de las muestras, ¿no? Como mínimo, ¿no? Como mínimo es lo que yo pediría, ¿no? Y bien, llega el momento entonces de ensayar las diamantinas. Ya, ahora estamos hablando de diamantinas. Mi resistencia era 210, para el ejemplo. Saqué 3 muestras. La primera muestra me dio 160 de diamantinas. La segunda me dio 180. Y la tercera me dio 206. Ni una llegó a 210. Saco promedio 182. Ahora, ¿qué hacemos, ingeniero? Ahora sí vamos y demolemos la losa, demolemos la placa, demolemos las columnas, porque no es, pues no llegó, pues me decía 210, y yo tengo 182, Diamantina lo está diciendo, ya, ¿qué más? Realmente muchos piensan así, ¿no? ¿Por qué? Por desconocimiento, porque no revisamos lo que dice nuestro reglamento, porque no participamos de charlas, porque no nos capacitamos, ¿no? Entonces, si esta información le dan de repente a personas pues, que no conocen, pueden tomar decisiones equivocadas. Yo he visto casos reales de empresas importantes que se han demolido casas, viviendas, ¿no? Masivas, varias viviendas, porque la malla 200 del agregado fino de repente era 7, 8%, ¿no? Entonces, hay que tener bastante criterio, pues, para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Las diamantinas nos dan 182 y mis planos decían 210. ¿Qué hacemos? Nuevamente, hay que recurrir a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones y ver qué nos dice, porque ahí está. Es la Biblia del ingeniero civil, ¿no? Y así como hay criterios de aceptación para probetas, también hay criterios de aceptación para diamantinas. Entonces, el reglamento te dice que el concreto de las diamantinas es válido siempre y cuando los 3 núcleos sean mayor o igual al 85% del F'C y ningún núcleo tenga una resistencia menor del 75% del F'C. ¿Ok?
Entonces tenemos 210, mi promedio. Vamos a ver si cumplí o no cumplí estos dos criterios de aceptación para diamantinas. Primer criterio, el 85% de 210 me da 179. Yo obtuve 3 puntitos más, cumplí. Cumplí. El segundo criterio te dice que todos los núcleos deben ser mayor o igual al 75%. ¿Cuál es mi núcleo más desfavorable de los tres valores que tuve? El 160. Ese es el que analizo. 160 es mayor que el 75% de 210, que es 158. Sí. Y por 2 kilos por centímetro cuadrado, tipo examen final de estructuras, he cumplido. Entonces, he cumplido los dos criterios de aceptación para diamantinas. He cumplido, por lo tanto, esa zona que era representada por esas diamantinas es aceptable. No es requisito en los códigos que las diamantinas den el 100% del F'C. Por favor, eso ténganlo en cuenta. Eso dice nuestro reglamento de edificaciones. Eso dice el código ASI 318. Así es que, por favor, ténganlo en consideración. Cuando hagan diamantinas, no esperen o no piensen que debe dar el 100% del F'C para que lo consideren como válido. De repente esto causa un poco de miedo, ¿no? A los que escuchan, pero no se preocupen porque es válido considerar esos niveles de 85%, 75%, porque recordemos que los códigos, ningún código de diseño trabaja al límite. Internamente hay muchos factores de seguridad en la etapa de diseño. Entonces, para que el ingeniero estructural haya establecido un 210, realmente internamente pues han habido muchísimos factores de seguridad, ¿no? Y también pueden, acá tengo un extracto de lo que dice el ASI 318, ustedes pueden revisarlo. Exactamente esta parte de aquí, dice que los núcleos tienen criterios de aceptación, se refiere a estos dos criterios, conservadores, capaces de asegurar la capacidad estructural para casi cualquier tipo de construcción. ¿Ya? Entonces, ya saben cómo evaluar las diamantinas. Pero surge la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa si las diamantinas no cumplen los criterios de aceptación, ¿no? Entonces, ahí ya pasamos a un tema más de mis amigos estructurales. Ahí es cuando te haces amigo del estructural, cuando lo llamas a tu estructural, para que ya pues él pueda analizar los resultados, ¿no? Y proponer en una primera instancia alternativas de reforzamiento, ¿no? Que puede ser pues añadir nuevos elementos estructurales, de repente las columnas, está bien, no está cumpliendo, pero si lo engrosamos secciones y si la arquitectura me permite, puede ser una alternativa, ¿no? Si son vigas, de repente aplicando fibra de carbono, aunque es caro, también se podría solucionar, ¿no? Entonces hay una serie de alternativas que se podrían implementar. Lo último que deberíamos pensar, en general los ingenieros, es la demolición. Un ingeniero está hecho, pues, sido formado para construir, no para demoler, ¿no? Lo último que debemos pensar es en las demoliciones. Bien, vamos a la tercera parte de la charla, que es causas de baja resistencia. ¿Por qué rayos ocurrió que mis probetas tenían valores bajos, ¿no? Entonces ahí vamos a recurrir a una publicación de la NRMCA en la que dice que hay tres razones principales. Primero, manipulación, curado y ensayo inapropiado de probetas. Mal muestreo y elaborar probetas de manera subestándar. La otra causa, adición de agua al concreto, así como se ve acá en la imagen. ¿Por qué? Porque el cliente, el constructor, no sabe escoger el slam para sus estructuras. Mira el costo, porque piensa que un concreto de 4 pulgadas, como es más barato que uno de 8, compre el de 4 pulgadas. Y de ahí vienen los dolores de cabeza. Esto es culpa del constructor, no saber escoger el slam. También hay casos pues de mixer en espera en obra, ¿no? Si yo pido mixers a obra, estos deben venir con una determinada frecuencia, puede ser cada 20 minutos, cada 30 minutos, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros amigos del premezclado? Algunas veces, empresas pues que no controlan bien sus procesos, te mandan 4 mixers juntitos como hermanitos. Entonces, ¿qué pasa? Vas a poder vaciar de repente tu primer mixer tranquilo, ¿no?
Si pediste 4 pulgadas, vacías ya tranquilo. El segundo mixer va a ser difícil. El tercero, no vas a poder. El cuarto ya se endureció seguramente, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado y reclamar a tu proveedor pues, cuando te mandan mixer juntos. Eso no está bien. Hay que tener bastante cuidado. Hay que ver también cómo es la mantención del slump, ¿no? De ese concreto, ¿no? Hay que analizar pues ese panorama, ¿no? Y la otra causa son los errores en la producción del concreto. El concreto premezclado, como siempre he dicho, es una industria, como una industria pues de calzado, ¿no? Es una industria más. Entonces hay procesos en los cuales no están libres pues de errores, ¿no? Por más que tengan certificaciones, todas las empresas están inmersas en poder cometer errores. Entonces pueden haber errores de control de humedad, de repente de descalibración, que son los más comunes, por los que puedan haber un mal control del diseño de mezcla, ¿no? Pero revisando y por experiencia de las 3 causas que les menciono, les digo con absoluta, eh, pues, seguridad, con seguridad pues más del 70% de los casos de baja resistencia se debe a un mal muestreo de concreto y a no saber elaborar probetas. Así de simple, a no saber curar probetas, a no saber transportar probetas, a no capacitar a nuestro técnico, al que hace las probetas. Algo tan sencillo, tan fácil, nos conlleva a tener que hacer ensayos adicionales, costos adicionales, tiempos adicionales. ¿Por qué? Porque en esto ya tiene que estar el residente, tiene que estar el de calidad, tiene que estar el estructural. El costo de hora hombre de todos esos profesionales en una reunión, ¿cuánto es? ¿No? Todo eso es costo, ¿no? Entonces, hablando del muestreo del concreto, ¿cuáles son los errores comunes? Pues, ¿no? Sacar de la primera descarga. Revise la norma de muestreo de concreto. Dice que la muestra, la descarga inicial no es representativa. Debe sacarse de dónde? La muestra para tus probetas del tercio central. De allí debes sacar. ¿Qué más te dice? Que debes sacar una muestra compuesta de 2 o más partes, ¿no? Y que como máximo deben pasar 15 minutos, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Preguntes, ¿lo hacen? ¿Sacan muestras compuestas? ¿Sacan la muestra del tercio central del mixer? Les soy sincero, yo solamente he visto una obra en estos 10 años que saca el concreto muestra del tercio central. Una en todo ese tiempo. No es común. Otra consideración es que la muestra mínima es 28 litros para hacer el muestreo de probetas, ¿no? Y que debe sacarse, obviamente, la muestra cuando todo el agua y todo el aditivo fue añadido al mixer. No se vale, saco mi muestra, ya bacán, le llevé a mis probetas y ahora sí, métele todo el agua que quieras al mixer, ¿no? Eso es meterse cabe uno mismo, ¿no? Si tú eres constructor, pues estás haciéndote daño tú mismo, ¿no? Estás muestreando, tú mismo te estás engañando, ¿no? Sacas probetas antes de meterle agua al mixer y luego autorizas a que echen agua, ¿no? Entonces eso es trabajar pues autoengañándose, ¿no? ¿Qué más? La elaboración de probetas, ¿no? El análisis se realiza con probetas que fueron tomadas en el punto de descarga, o sea, en la obra. ¿Qué pasa también con algunos premezcladores? Han considerado pues políticas, dice que ya no muestran probetas en obra, sino que solamente muestran probetas del mixer en la salida de planta, ¿no? Entonces, no, si ustedes revisan la norma de premezclado, te dice pues que las muestras deben tomarse en la obra, en el mixer, cuando llega a obra, ¿no? ¿Qué más te dice? La muestra debe ser compuesta del tercio central, tiene los 15 minutos, el técnico tiene que estar capacitado para que haga esos ensayos. ¿Qué pasa diariamente pues en muchas obras? Escogen a la persona menos capacitada, al practicante, al obrero, al peón que recién está aprendiendo, ¿no? A que haga las pruebas. O sea, una labor tan importante la relegamos a personal que sí lo podría hacer. No digo que no, cualquier persona puede hacer pruebas, pero hay que capacitarla, hay que enseñarle, hay que decirle, mira, esta es la norma de la C31, esta es la norma del SLAM, hay que hacerlo de esta manera, hay que enseñar, hay que capacitar a nuestro personal.
Otro error común, ya lo capacitaste a José Rodríguez, lo capacitaste, pero ya pasó un mes y José Rodríguez se fue arriba a sentar ladrillos. Ahora coge a otra persona. No puedes estar cambiando de personal técnico. Tiene que ser una sola persona, o si quieres capacita a dos, para que tengas una contingencia. De repente uno se puede enfermar, nadie está libre, ¿no? Peor en estas condiciones. Pero no estés cambiando de técnico, no escojas cualquier persona para que haga las probetas, no escojas al vigilante, al almacenero, que no tienen conocimiento de esto pues para hacer el muestreo de probetas, ¿no? ¿Qué más? Todas tus herramientas, tus moldes deben cumplir normativas, esos moldes deben cumplir la norma C470, la varilla debe ser lisa, ¿no? Hay toda una serie pues de requisitos, que no es motivo de la charla, hay charlas específicas donde hablo de ello, pero que hay que tenerlo en cuenta para que nuestras probetas realmente sean representativas del concreto, ¿no? Y no tener problemas de baja resistencia por probetas. ¿Qué más? El ensayo con presión. La prensa debe ser calibrada, no manual, técnico certificado, ¿no? La velocidad de ensayo, ¿no? Los diámetros de las probetas se miden en el tercio central, ¿no? Pero ¿qué sucede en la realidad? Eso es lo bonito, eso es lo que deberíamos hacer. Pero en la realidad, ¿qué sucede? Esto de aquí. ¿Cómo llegan las probetas al laboratorio? Así, de esa manera. No saben transportar probetas. Una probeta es una muestra de laboratorio. Imagínense que esos son tubos de ensayo que tú no los puedes llevar así. Ahí no se sabe ni el nombre, ni la fecha, ni la resistencia, ni nada, ¿no? O sea, en el transporte se han golpeado como han querido las probetas, ¿no? Entonces, le causamos daño y así las queremos ensayar. ¿Qué esperamos, pues, que diga el concreto, no? Uso de equipos inadecuados o desfasados. Ahí vemos una prensa manual a la izquierda, que la misma normativa te dice que están prohibidas, ¿no? No se puede utilizar este tipo de prensas. A la derecha vemos pues una prensa de hace muchísimos años seguramente, ¿no? Habría que ver si está calibrada y todo lo demás, ¿no? Medición incorrecta de diámetros. No sabe medir diámetros. Esta imagen, un 90% de los casos, la mayoría de los laboratorios cometen este error. Miden el diámetro en la parte superior. ¿Qué dice la norma? Que hay que realizar 2 mediciones a la altura media del espécimen, de la probeta, ¿no? Uso no controlado de pads de neopreno. Esta es una imagen también de un laboratorio de una universidad en el sur del país, en la que pues no conocían y su pad de neopreno seguramente iba a más de 500 usos, ¿no? Entonces no sabían que eso debía cambiarse según la normativa, ¿no? Esta es la normativa, te dice. Si tú vas a ensayar probetas en el rango de F'C, ¿no? De 170 a 50 megapascales, o sea, 175 a 500, más o menos redondeando, debes utilizar un pad de grado 60 y puedes darle como máximo 100 usos, ¿ok? También hay pads de grado 50, ¿no? Para otro determinado rango de resistencias de mi probeta. Si tengo mayor resistencia, tengo que utilizar pads de grado 70. Tengo que darle esta cantidad de usos, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta, lo dice la norma CTMC 1231, no lo digo yo. Es importante controlar el número de uso de los pads. Cuando tú utilizas pads de neopreno para ensayar probetas en este estado, créeme con seguridad, vas a tener dispersión en los resultados. ¿Qué significa dispersión? Que dos probetas hermanas del mismo mixer, del mismo buggy, hecho por el mismo técnico, una probeta te puede dar, por ejemplo, pues 250 y la otra probeta te va a dar 180, ¿no? 170, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. Los valores deben ser similares, ¿no? Hay unos rangos que te da la normativa también, unas tablas para poder verificar ello, ¿no? Si tú utilizas pads de este tipo, ya muy desgastado, vas a tener problemas de dispersión y tú no vas a entender por qué. Bien, ¿qué más? ¿Qué más se nota en la realidad? Ingeniero, sí está calibrada mi prensa. Aquí está el certificado de calibración. Ahí está. Uno que no sabe, miró, perfecto. Ah, ya sí lo tiene. Ya, entonces me voy, ¿no? Pero uno que sí sabe va a mirar la columna error. Y la columna error, vemos acá, errores de 2.19, 2.33, 1.86, ¿no?
Pero ¿qué pasa? La norma te dice que el error debe ser más o menos 1%. Entonces no está cumpliendo la calibración, esta prensa está incorrecta, debe ser calibrada nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas de mejora que proponemos? Rápidamente. Esto es unas imágenes pues, del servicio que brinda mi empresa, control de calidad del concreto SAC. Transporte usando cajas especiales, ¿no? Tenemos ahí las probetas que están en estas cajitas, están separadas, tienen una base interna de Tecnopor para evitar golpes. La prensa que utilizamos es una prensa Fortnite digital, 100% automatizada. Aquí se controla de manera precisa la velocidad de ensayo. Te genera incluso los patrones de falla para que tú los escojas. Puedes ver una gráfica en tiempo real, cómo va el tiempo y la fuerza que se va aplicando. Los equipos están calibrados, tenemos que tener calibrada nuestra prensa, el vernier que utilizamos para medir los diámetros también, los pads de neopreno también hay que tener el certificado de calidad, ¿no? Que determinen la dureza short que se ha obtenido. Hacemos una medición correcta de los diámetros utilizando el equipo en la parte central, en el tercio central de la probeta o altura media de la probeta, ¿no? Con este vernier que está obviamente calibrado. Es un vernier especial que tiene las agujas o las quijadas que le llaman un poco más largas para poder hacer mediciones correctas. Y controlamos los pads de neopreno, pues, ¿no? Tenemos un Excel que se va alimentando todos los días, se va registrando y llegado el momento, los 100 usos para los pads de neopreno, te indica pues que hay que hacer un cambio, ¿no? Te alerta, ¿no? Y bien, eso sería entonces mi charla. Quedo atento pues a las dudas, consultas que tengan para poderlos atender. Doy pase a la moderadora. Gracias.